Hola a todos ustedes, reciban un cordial saludo. Para mí es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación. Bienvenidos a esta séptima parte en la que estamos revisando mente, emociones y medicina tradicional china. Mi nombre es Carlos Andrés Pinzón. Acá les dejo mis direcciones de contacto. Espero que estén disfrutando de estas presentaciones y por encima de todo lo que yo siempre les digo, que lo puedan entender para poder ponerlo en práctica más adelante en su consulta de medicina china. Bueno, muy bien. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver el sí, como última parte de los Benchen. Espero que lo entiendan. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme en el canal. Si les ha gustado, compartan este video y todos los videos tutoriales. Por supuesto que sí, acá les dejo mis direcciones de contacto. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a esto que se llama el Shen en la medicina tradicional china. Como les dije, el día de hoy vamos a revisar este tema, que es el sí o la voluntad, ¿no? Es un tema muy interesante porque vimos en la semana pasada o en la sexta parte que tiene que ver mucho con esta parte del inconsciente, ¿no? La voluntad, pues, para mí es definida como toda intención que se vuelve una acción y es perdurable a pesar de las circunstancias en el tiempo, ¿sí? O sea, acá hay una palabra clave que les dije la vez pasada y es tiempo, es acción que perdura a través del tiempo. Entonces, vamos a darnos cuenta que obviamente, como pertenece al elemento agua en este caso, sí, porque el sí es la voluntad, pero que está anclada obviamente a los riñones como sang del agua. Entonces lo que se encarga es pues cohesionar ese yin para que toda acción sea duradera. Y hablamos nuevamente del tiempo, ¿sí? Lo mismo hablamos, la intención del corazón, que su accionar persista en el tiempo. Fíjense lo interesante, que tiene que ver con esta mente subconsciente o inconsciente, ¿sí? Que ya la vamos a ver un poquito más. Pero el sí como voluntad, como raíz, ¿sí? Bueno, también comparte ahí el mismo ideograma, uno de los ideogramas que Yi, que corresponde, pues, como lo vimos la vez pasada, a corazón, que tiene que ver digamos, la definición es la raíz, ¿no? Entonces, el sí como parte del elemento agua corresponde a esa raíz que nace a partir de la oscuridad, sí, que está presente y que permite el crecimiento del árbol. Entonces, por eso decimos que es la base de la fuerza de la creación. Hay algo bien interesante y es que corresponde a esa unión entre el movimiento del Hun y del Po. ¿Sí? Vimos la relación yin-yang que tenían entre ellos dos y corresponde a esa bisagra que permite unir el uno con el otro. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. Bueno, hace parte ya propiamente de la mente individual porque hace parte obviamente del yin, de lo materializado y lo observable, de esas características propias que a través del proceso salud-enfermedad vuelven al ser humano como un ser propio, un ser con identidad. Por eso hablamos en la primera parte, ¿sí? En la parte pasada, que tanto el sí como el yi favorece a los procesos de autoconocimiento, ¿sí? Y obviamente estructura del ser, ¿no? Entonces por eso decimos que constituye la mente individual. Permite darle un espacio a ese Shen, ¿sí? Para que encuentre un sitio y a partir de ese sitio florezca el Shen. Por eso decimos que es como una raíz para una planta. Entonces es importante tenerla en cuenta eso. Acuérdense cuando nosotros vimos de los tres tesoros, ¿sí? Entonces recordemos los tres tesoros, ¿no? Entonces yo tengo de base obviamente el Jing, ¿sí? Después tengo el Qi y después tengo el Shen, ¿no? Entonces en los tres tesoros hablamos que el Yin es la base de cohesión, ¿sí? Es la base que me permite el sostenimiento de los otros dos. Por eso es que nosotros decimos que el Yin permite el anclaje del Shen para que el Shen, ¿sí? De alguna manera florezca, ¿sí? Y pues proyecte ese deseo de vivir. Por eso decimos que el Yin, ¿sí? Rige el deseo de vivir, que es muy importante para nosotros, por supuesto. O sea, si yo no tengo
el sitio donde el Shen se ancle, pues yo no tengo ese deseo de vivir que va a expresar y va a ser expresado a través del Shen. Decimos también que tiene que ver con toda esa intensidad en la búsqueda del proyecto de vida. ¿Qué tan intenso es, o sea, qué tan intenso es ese deseo que yo tengo para alcanzar lo que yo quiera en vida? Eso es importante. Entonces ya vamos a empezar a identificar de pronto que en unas insuficiencias yo voy a tener, por supuesto, ¿sí? En algunas insuficiencias yo puedo tener entonces, obviamente, esa incapacidad para lograr mi proyecto de vida. El sí también participa en todo lo que se refiere a la memoria, ¿sí? Es un Benshen que tiene que ver con eso. Nosotros vimos algo de eso en Yi, ¿sí? Fíjense que hay algunos Benshen que comparten características similares, ¿sí? Pero lo importante es que como vimos que hay una palabra clave para el sí, que es el tiempo, entonces dice que retiene la información de forma prolongada. Entonces podríamos decir de pronto que el sí tiene que ver con esa memoria de pronto un poco más a mediano o largo plazo. Y por supuesto lo que hablamos, consecución de objetivos de vida a través de la determinación. Entonces por eso decimos que este Ben Shen lo que proporciona es el anclaje al Shen, ¿sí? Para conseguir los objetivos que tú tienes en la vida. ¿A través de qué? A través de la intensidad que le tengas a tu intención de lograrlos. Obviamente, por eso les digo, tiene que ver con la determinación, con la decisión, con todos los propósitos firmes que yo tengo en vida, con la manera en que, con esos caracteres que me permiten la consecución de mis proyectos a largos plazos, porque hay caracteres que definitivamente se rinden fácilmente ante cualquier dificultad en la vida. En cambio, si hay un adecuado, si yo logro tener un carácter que me permita la consecución de mis proyectos. Por eso acá ponemos la perseverancia, ¿no? El control, bueno, ya vamos a hablar un poquito del control de los deseos, pero también colabora con algo que tiene que ver mucho el Shen y tiene que ver con la afinación de ese juicio personal, ¿no? La afinación del juicio personal, el juicio personal es una característica muy del Shen, ya la vimos nosotros, ¿sí? En las primeras partes de estos videotutoriales. Y tiene que ver con esa coherencia interna, con que yo me pueda conectar con la voluntad con ese sentimiento profundo que todos tenemos, ¿sí? A través de mi inconsciente o subconsciente, y tenga esa coherencia para llevar a cabo todo el accionar, ¿sí? Todo el accionar a través de la voluntad, ¿no? Bueno, digamos que tanto el Yi como el Si, bueno, tiene que ver también con el fondo emocional, pero acá es importante que sepan que esa voluntad me impulsa a mí a tener acciones, ¿sí? Y esa voluntad viene desde el fondo del ser, por eso decimos desde una zona muy inconsciente, donde yo no tengo una traición entre lo que pienso y lo que hago, ¿sí? Entonces permite también esa cohesión. Entonces por eso decimos que este Benchen permite actuar de acuerdo al sentir, a lo que tú vas sintiendo, ¿sí? En el día a día. Hay otra cosa importante y es que tiene que ver con el control de los deseos. O sea, el hecho de la sexualidad no es mala, ¿sí? Porque nosotros muchas veces en medicina china, ¿qué decimos? Aquella persona que deja libre todas sus pasiones de manera desenfrenada agota la esencia, lo sabemos desde la medicina china, ¿sí? Que el hecho de tener relaciones sexuales continuamente agota la esencia. Pero no es que tener la relación sexual sea malo, sino que acá entonces empieza a ser la cohesión del sí para llevar un control de deseos sin reprimirlos. Hay un dicho que tenemos acá en Colombia, ni tanto que queme el santo, ni poco que no lo alumbre, o sea, ni en exceso ni en insuficiencia, ¿sí? Entonces se encarga obviamente de cuidar la propia libido, ¿sí? Y darle un control a los deseos, a escuchar los deseos sin reprimirlos. ¿Listo? Eso es bien importante acá en el sí. Hay otra cosa importante que espero que se acuerden cuando hablamos un poquito del Hun, porque el sí como elemento agua lo que va a hacer es, acuérdense que y esto es bien importante,
el ciclo de generación, el agua genera la madera, ¿sí? Si yo hablo de elemento agua como el agua del agua, ¿sí? O sea, acordémonos que de todas maneras el hecho de que sea agua, ¿sí? De que sea el riñón, pues también hay una parte de fuego en riñón, ¿sí? Pero el agua del riñón permite de alguna manera generar el yin hepático, o sea, es la relación de generación que me dice que el yin de riñón genera el yin hepático. Y eso es supremamente importante dentro de la parte emocional, porque ese yin del riñón, o sea, el elemento agua, ¿sí? Es supremamente importante para nutrir ese yin hepático. Ahora, ¿por qué es tan importante el yin hepático? Nosotros lo hablamos cuando hablamos del Hun. El Hun tiene la característica, ¿sí? El Hun que es un Hun bien balanceado y porque, digamos, se puede balancear el Hun gracias a la alimentación de su yin hepático. El yin hepático permite al Hun, ¿sí?, balancearse y tener esa capacidad de flexibilización, ¿sí?, para que no tienda a ascender en un movimiento yang. Acordémonos que el movimiento de raíz, o sea, el movimiento natural de la madera es un movimiento a prenderse y a ascender. Entonces, por eso es que la ira afecta tanto la madera o cuando la madera se afecta genera ira, ¿sí? Y esa ira generalmente tiende a ser un movimiento muy de yang que tiende a ascender, a quemar todo, ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga un movimiento del agua del riñón permite alimentar ese yin de madera, ¿sí? Y cuando yo alimento ese yin de madera, ese yin lo que permite, le permite al Hun, ¿sí?, tener esa sensación de armonía y por encima de todo una flexibilización para no andar polarizándose, ¿sí?, polarizándose así como pongo acá en las flechas, entre un movimiento yang y un movimiento yin, que tiende más, acordemos la madera, a tener un movimiento más yang, más de ira. Entonces, fíjense en el sí, ¿sí? A mí me proporciona entonces, yo podría resumirles que también, digamos, me proporciona de alguna manera la capacidad para que yo pueda reconocer, ¿sí?, lo que les decía inicialmente cuando empezamos la inducción en la vez pasada, ¿sí? Yo tengo la capacidad de reconocer el mundo, de generar unos propios pensamientos y mirar la manera como yo reacciono ante las situaciones del mundo. Por eso es tan importante el sí en este caso, ¿sí?, en el movimiento agua que alimente el yin hepático. O sea, es bien importante, en resumen, alimentar ese yin hepático para evitar ese tipo de polarización que tiende a ser el movimiento madera, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Listo. El sí tiene que ver con la acción espontánea, ¿sí? Por eso les decía, con la acción espontánea que va coherente con lo que siento, ¿sí? Por eso acá les coloco acción espontánea sutil y refinada del ginseng, ¿sí?, de ese zen que viene en el momento en que se formó, ¿sí? Los verdaderos deseos vienen del inconsciente. Entonces acá hay algo que me pareció muy curioso, porque efectivamente los verdaderos deseos vienen del inconsciente. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, esas películas románticas en las cuales el chico o la chica van a casarse y de un momento a otro aparece un tercero, sí, y no, definitivamente el sentir del corazón a ellos los va tirando para el otro lado. Tirar es llevarlos. Sí, los lleva, ¿sí? Esos verdaderos deseos los lleva a que el corazón siente otra cosa que siente la mente. La mente dice, no, tienes que casarte. Pero definitivamente el corazón dice, no, no, definitivamente yo siento desde el fondo de mi corazón que estoy enamorada por X y motivo o enamorado por X. Entonces, y terminan, obviamente, en todas esas películas románticas dejando al personaje con el que se iban a casar inicialmente. Bueno, esa es la razón de la mayoría de películas románticas, pero en general es eso, ¿sí? La acción espontánea que viene del corazón, que es coherente y que por encima de todo, acá les dije, no hay traición en su actuar a través de su propia voluntad. Por eso toda la acción requiere una voluntad previa, ¿sí? Entonces, con eso tiene que ver el sí. Fíjense que el y el sí tiene que ver mucho con la mente subconsciente. Sí, con esa mente que no logramos identificar fácilmente, con esos procesos mentales que muchas veces no logramos identificar. ¿Sí? Hablábamos mucho de eso, del yi en la vez pasada. ¿Listo? En el libro
de acupuntura natural de David Luján. Me gustó y traje solamente a colación esto, porque él refiere mucho que los riñones como Sang, pues son dos, ¿verdad? Pues es uno que es el riñón Yin, que es el izquierdo, y el riñón Yang, que es el derecho. Dice que esa gran madre pues tiene esos dos aspectos, un aspecto mucho más femenino que hace referencia a la madre, al riñón yin, y un aspecto más masculino dentro de la psique que hace parte al riñón yang, que viene siendo obviamente el padre. ¿Sí? Entonces fíjense de qué se encarga ese riñón yin y ese riñón yang, por ejemplo, con respecto a todo esto que estamos hablando. Entonces la madre se encarga de direccionar nuestro destino, el quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿sí? El quiénes somos, ¿sí? Como cohesiona ese yin, ese J-I-N-G, ¿sí? La relación con lo importante para las madres, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, entre hombres y mujeres a veces tenemos preferencias o, sí, no es preferencias, sino eh, factores importantes en la vida que le damos una cierta prioridad. Entonces las madres le dan más prioridad generalmente a la familia, las mujeres tienden a eso. ¿Sí? Nos recuerda nuestra esencia como personas. Entonces, ese riñón yin, ese riñón madre nos recuerda a nosotros esencia como personas. Y obviamente tiene que ver con la esencia, pero por supuesto. Entonces nos proporciona a través de nuestro sentido de voluntad llevar a perpetuar eso, a la manera como nos relacionamos con nuestra familia, como nuestras acciones a través del tiempo fortalecen nuestros lazos familiares y además pues nos recuerda nuestra esencia, ¿no? Que obviamente nos recuerda nuestra esencia. En cambio el padre está más enfocado, es un poco más yang, obviamente. Entonces acá David Luján lo clasifica así. El padre se encarga de nuestro camino, el qué hacer, la profesión y cómo desempeñarla, si es hacia afuera, lo que debemos poseer y nuestra imagen ante el mundo, ¿sí? Entonces, el accionar nuestras acciones intencionadas a través del tiempo que van enfocadas a eso, a lo que llegamos a poseer y a nuestra imagen corporal. Entonces, por eso decimos que los padres tienen que ver con el tener y con el llegar al ser, con respecto, por ejemplo, al riñón, ¿sí? Con respecto al riñón. Entonces, ese libro se los quiero recomendar porque es un libro muy apto para las personas que les gusta toda la parte psicoterapéutica dentro de la medicina tradicional china. David Luján fue o es un psicólogo, ¿sí? Pues, se encargó de hacer este libro, y a mí me gustó mucho la forma en que se empezaron a narrar todo esto de los órganos Sang para acupuntores, porque pues lo llevó a la parte de la psique específicamente, y tiene que ver mucho con la parte de arquetipos, ¿sí? Entonces, miren lo interesante que es. Bueno, ya para cerrar entonces este tema del sí o de la voluntad, entonces vamos a hablar que en el exceso, pues obviamente yo qué voy a ver, desenfreno por la libido, la voracidad, el autoritarismo, por supuesto. Entonces, fíjense en que si un sí en equilibrio lo que tiende es a regular la libido, pues en este caso va a ser un desenfreno. ¿Sí? Mi voluntad, o sea, hoy se hace mi voluntad y la de nadie más. Entonces a eso voy el término de terquedad, es obstinado, ¿sí? Yo dejo descargar mis pasiones sin límites, ¿sí? Eh, ok, sacrifico muchas cosas en pro de lo que yo creo que debe ser mi sentido. O sea, yo tengo una idea fija en alcanzar un objetivo y no me importa el resto, y a veces puedo llegar a sacrificar muchas cosas en mi vida y a tener incluso ese sentido de imprudencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo puedo volverme sádico conmigo mismo, con las personas que están a mi alrededor, en búsqueda de ese objetivo mío que yo tengo como ser humano, ¿sí? Que no me importa el resto, ¿sí? O sea, lo más importante es conseguir mi objetivo. Entonces me puedo volver hasta cruel, por eso acá les coloco en la patología, crueldad. Obviamente, cuando yo tengo el déficit, entonces yo puedo tener ausencia de deseos sexuales, pues todo lo contrario, poca preocupación por el aspecto físico y la dejadez. Entonces ya no tengo una voluntad. Fíjense en que acá hay algo bien importante con lo que acabamos de ver de la Gran Madre, del riñón yin y el riñón yang. Entonces ya no me importa nada, ni el quién soy, ni a dónde quiero llegar como tal,
¿sí? Me vuelvo una persona totalmente irresponsable porque no tengo esa acción que me lleva a lograr lo que yo quiero ser en vida a través del tiempo. Entonces me vuelvo totalmente irresponsable. Obviamente, acá pues empiezo a llenarme de miedo, ¿sí? De un miedo muy, muy intenso, hasta llegar al punto de volverme cobarde en pro de la consecución de mis objetivos porque me da miedo. Entonces fíjense en que esto no es, por eso les digo, esto de los Benchen tiene que ser algo muy cohesionado uno con otro, ¿no? Por eso les digo, no hay una cosa que sea específicamente de un órgano, ¿sí? Uno tiene que ver todo con respecto al contexto, ¿sí? No me interesa nada, yo me vuelvo miedoso porque estoy en mi zona de pronto de confort. Acuérdense que lo que me coacciona mucho la zona de confort es el po, ¿sí? El que me saca de la zona de confort es el jun, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo no tengo una voluntad, porque no tengo un sentido para lograr lo que yo quiero hacer en vida, me vuelvo miedoso, me vuelve cobarde, ¿sí? Entonces, por eso acá coloco, pues como déficit. Obviamente, las patologías, la falla en memoria, ya vimos que el riñón tiene que ver mucho con la memoria, ¿sí? Me puedo volver totalmente depresivo ante la no consecución de lo que yo quiero como mi aspecto de vida futuro, ¿sí? Por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que les quiero dejar el día de hoy. Para mí, pues, es un tema muy, muy importante. Espero que les haya gustado. Lo más importante es que lo hayan entendido, que los benches no vayan a ser solamente una lista de puntos y que nomás tengamos como la lista de, como en la primera, segunda presentación de estas presentaciones, valga la pena redundantemente decirlo, ¿sí? Pero no solamente como lo que hemos aprendido dentro de las escuelas de los Benchen, que entonces sí, el Po es el alma corpórea y tiene que ver con los instintos y ya, y el Jun, porque a veces son capítulos que son muy pequeñitos, pero si nosotros realmente queremos integrar todo esto desde un ser, pensar, actuar, sí, totalmente dentro de la medicina china, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho más tema por el que abarcar. Y en base a esto, pues tenemos muchas más herramientas para empezar a trabajar, inclusive con cosas muy sencillas, como son los Benchen, ¿sí? Entonces mi invitación es a que no dejemos esos Benchen ahí quietos, ¿sí? Esos 5 espíritus, sino que ya entendiendo cuáles son los excesos, las insuficiencias, qué me lleva a cada uno, podamos empezar a trabajar con nuestros pacientes en eso mismo. ¿Listo? Les recomiendo, primer artículo que aparece acá, de unos autores españoles. Yo creo que es el artículo mandatorio para que la gente, es un artículo que tiene unas 17 páginas aproximadamente, pero es uno de los mejores artículos que encontré para hacer esta revisión acerca de los Benchen. Se los recomiendo, ahí están todos los ideogramas también, para que los revisen el artículo, les va a encantar a los que les gusta este tema de los Benchen. Por supuesto, Teorías aplicadas de canales a la medicina tradicional china del Dr. Wang es un libro supremamente recomendado, lo que les dije al principio, no es un libro que sea recomendado para aprendices, ¿no? Ya tienen que tener cierto conocimiento para que lo puedan entender un poco mejor, pero es espectacular. Y por supuesto el libro del doctor David Lujan, ¿sí? Manual de Acupuntura Natural, para aquellos que les guste la parte de la psicoterapia enfocada mucho a la medicina tradicional china. Es un libro que a mí particularmente me gustó, donde vamos a ver toda la estructura arquetípica de cada uno de los elementos, y no solamente arquetípica de cada uno de los elementos, sino qué aspectos yin del psiquismo, aspectos yang de cada uno de los sang, ¿sí? Que tienen que ver con el psiquismo, y por supuesto las opciones para el manejo, ¿sí? Que me pareció muy, muy interesante. Bueno, para mí es un gusto acompañarlos, espero que le hayan disfrutado de esto, espero que les haya encantado, y bueno, yo creo que hablo demasiado. Así que les mando un gran abrazo, recomienden el canal si les ha gustado, ahí les dejé mis direcciones de contacto y nos estaremos viendo en otro video tutorial. Así que bueno, que les vaya muy bien a todos ustedes y que disfruten su vida. Chao, chao.